primer invitado. Un gusto y un placer recibir en este espacio a Carlos Arocha, actuario mexicano radicado en Zúrich. Se dedica a la prestación de servicios de consultoría actuarial a compañías de seguros a las que asesora en la materia de modelización cuantitativa de riesgos, de esquemas de prevención de riesgos operacionales y de prácticas de buen gobierno corporativo. Desde hace 10 años, Carlos lidera un despacho que sirve a clientes en diversas geografías. Carlos es fellow de la Society of Actuaries, profesor de la maestría de Ciencias Actuariales en Columbia University y es expositor frecuente en diversos foros internacionales. Es un placer, Carlos Arocha, de contar con tu presencia. Adelante. Muchas gracias, Zuli, y muchas gracias a todos por estar aquí en esta sesión, en este evento de Expediente Rojo Project, y vamos a hablar, en efecto, sobre corrupción y fraude. Y cuando Zuli me invitó a hablar, bueno, pues con mucho gusto acepté, desde luego un honor y un privilegio para mí poder dirigirme a ustedes, y sobre todo por el tema de mi labor profesional. Estoy involucrado en la asesoría en materia de gestión de riesgos y tenemos un cliente, un banco africano, para el cual elaboramos la política de prevención del lavado de dinero, de la cual les voy a platicar en unos momentos más. Vamos a ver cuál es la agenda que tenemos preparada. Primero vamos a hablar vamos a definir la corrupción, vamos a hablar sobre el reporte que hace Transparency International cada año, las causas de la corrupción, algunos ejemplos de mitigación en el mundo corporativo y finalmente pues hablamos del caso práctico, este caso del banco africano al que prestamos servicios de asesoría y para el cual hicimos la política de prevención del lavado de dinero. Entonces, ¿qué entendemos por corrupción? Bueno, en efecto, la corrupción está muy ligada al poder. Y bueno, pues aquí tenemos dos imágenes. Una es de la revista americana Atlantic, The Atlantic Monthly, que hace algunos meses sacó en la portada The Bad Guys Are Winning. Los chicos malos están ganando. Y desde luego, pues, ¿quiénes son los chicos malos? Son los autócratas. Tenemos a los Maduros de Venezuela, a los Lukashenkos de Bielorrusia. El de en medio ya sabemos quién es, el hombre más famoso hoy día. Tenemos a Xi Jinping, el que tiene la cara más redonda, según algunas opiniones, y desde luego a Erdogan en Turquía. Entonces, este artículo es interesante. Si la gente lo quiere después leer, lo podemos proporcionar a través de Zuli, compañera y amiga. ¿Y qué dice el artículo? Bueno, pues habla de que estas autocracias que no tienen ninguna ideología en común son inmunes, están ganando a la mentalidad del occidente, en el sentido de que, aun cuando haya embargos a Rusia, por ejemplo, en estos momentos, nada le hace, porque hay otros países, otras organizaciones que la apoyan. Como podemos ver en el terreno geopolítico, China es el nuevo actor. Y bueno, pues esto tiene unas consecuencias importantes, pero esto nada más para decir que la corrupción va ligada al poder. Y no sé si algunos de ustedes recuerden al periodista mexicano Luis Espota en los 70s. Él tiene una frase que dice: el poder trastorna a los sensatos y ensoberbece a los imbéciles. Y en efecto, el poder es permite la corrupción, hace que la corrupción sea posible. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? Bueno, vamos a definirlo como falta de honestidad o crimen, ¿sí?, realizado por una persona física o moral, puede ser pues una persona, puede ser una compañía, que tiene autoridad y adquiere beneficios ilícitos o abusa del poder, ¿sí? Entonces,
estos individuos, Maduro en Venezuela, Lukashenko en Bielorrusia, Putin en Rusia, Xi Jinping en China o Erdogan en Turquía, son claros ejemplos de abuso del poder y no son los únicos, hay muchos más. ¿Qué otra cosa? La corrupción política ocurre cuando un servidor público, y aquí vamos a hablar de dos tipos de corrupción, la privada y la pública, la corrupción política pasa cuando un servidor público actúa en su capacidad oficial para beneficio personal. Y la corrupción es muy común en cleptocracias, ¿sí? ¿Y qué es una cleptocracia? Una cleptocracia es un régimen político en donde, pues básicamente se abusa del pueblo, se abusa de la ciudadanía, hay, pues básicamente, confiscación de activos, y bueno, pues esto lo tenemos desde luego en dictaduras, lo tenemos en oligarquías y lo tenemos en juntas militares. Hay también, desde luego, la oligarquía, que es una forma de gobierno donde el poder reside en las manos de unos cuantos. Y desde luego, pues en los países en donde abunda el narcotráfico o la mafia, ¿sí? Ahí hay corrupción, ahí la encontramos claramente. Y Transparency International es una organización que cada año produce un informe sobre el índice de transparencia. Y es una organización que se dedica a luchar contra la corrupción. Entonces, aquí en este mapa, cuanto más intenso sea el color de rojo, cuanto más corrupto es el país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de acuerdo a este mapa, en América Latina, Venezuela, bueno, ya hablamos de Maduro, antes figura entre los más corruptos del mundo. Tenemos desde luego aquí a Liberia, a Libia, perdón, a Libia, tenemos a la República Democrática del Congo, tenemos muchos ejemplos de países que están pues con un score más alto o con un score más bajo, pues en términos de transparencia. Y si vemos en esta tabla, los mejores países, los países más transparentes, y ninguno es inmune a la corrupción, ninguno sacó 100, pero hay que decir que los menos corruptos o los más transparentes son países como Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, etcétera. Y si su país no está aquí en esta tabla, quiere decir que es demasiado corrupto. Notar que, por ejemplo, algunos países notables, tenemos Estados Unidos, no tan alto, hay países más altos, Chile le gana a Estados Unidos, por ejemplo, o Bután o Taiwán, ¿sí? Y mencionamos hace rato algunos líderes como el de Bielorrusia, ¿sí? Aquí lo tenemos a Bielorrusia, también tenemos aquí a China. Rusia ni siquiera figura en esta tabla, pero tampoco lo hace lastimosamente México. Y tenemos varios ejemplos más de los que mencionamos. Tampoco está Venezuela aquí. Tampoco está Turquía. Sí, Turquía es un caso muy particular debido a la altísima corrupción que se presenta en estos momentos. Y bueno, ¿cuáles son las causas de la corrupción? Hay corrupción cuando los beneficios son mayores a las penalidades y la probabilidad de ser incriminado es baja. Entonces, vamos a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, la ambición. ¿Sí? La ambición promueve la corrupción. Los monopolios políticos o económicos, el bajo nivel democrático, la escasa participación política de la ciudadanía, la baja transparencia, cuando hay mucha burocracia también hay corrupción, cuando hay servicios públicos ineficientes hay corrupción, cuando hay baja libertad de prensa, ¿sí? Como lo que estamos viviendo ahora mismo. En Rusia ahora mismo no se puede llamar a la guerra o a la invasión bajo estos nombres. Se tiene que llamar como operación militar especial, so pena de 15 años de prisión. Libertad económica limitada, división étnica y altos niveles de favoritismo a ciertos segmentos de la población, desigualdad de género, pobreza. Pobreza es un tema importante. Cuanta más pobreza, cuanta más corrupción, inestabilidad política, desde luego, y bajos niveles de información y bajo nivel de compromiso con la sociedad. Entonces, hay que decir que hay un gran número de causas que
promueven la corrupción, pero si nos fijamos en los países más democráticos, también son los menos corruptos. Entonces parece que hay una correlación, alta correlación negativa entre corrupción y democracia. Cuanto más democrático es un país, repetimos, cuanto menos corrupto. Y como lo vimos en la tabla de Transparency International, y quien quiera el reporte, le indicamos dónde conseguirlos o le mandamos una copia con el mayor de los gustos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Suiza, ya que estamos en este país, yo les digo que este es un tranvía en Zúrich, en la calle principal. En el tranvía no le piden a uno el ticket. Uno entra al tranvía y no hay nadie que le controle, ¿sí? Entonces, la primera reacción hace muchos años cuando nos establecimos en este país fue, ¿y cómo hacen para prevenir que la gente no pague el ticket? A lo cual los ciudadanos suizos respondieron, bueno, ¿quién no querría pagar el ticket? Yo pago el ticket y tengo un servicio de transporte público eficiente, ¿sí? Pero nótese que, bueno, pues se está hablando de una mentalidad distinta. Entonces, el suizo, hay que decir, paga el ticket, ¿sí? Sin ningún problema, no porque lo vayan a controlar, sino porque gracias a su pago tiene un servicio eficiente de transporte público. Entonces, ¿por qué comprar el ticket? El segundo es, y creo que muchos hemos caído en esto, soborno a la gente de tránsito, lo que le llamamos en México mordida. Escríbanme en el chat cómo se dice mordida en otros países de habla hispana. En México le decimos la mordida. Entonces, nos detiene un agente de tránsito, un policía, y bueno, pues muchas veces hemos en alguna ocasión o en muchas ocasiones recurrido a la mordida, al soborno, como una solución de carácter práctico. Servicios públicos. Si vamos a una oficina pública, los trámites pueden ser muy intensos. Conozco casos, por ejemplo, de adopción. Adoptar a un menor de un país a otro es uno de los trámites burocráticos más difíciles del universo conocido, en donde la vida al que quiere adoptar se le hace imposible y pues no le queda más remedio que engrasar el engranaje. Y el último, las campañas educativas. Necesitamos campañas. Este es un anuncio espectacular en Zambia. Just say no to corruption. Necesitamos, ¿quién se beneficia de esto? ¿Por qué un país habría de decir o habría públicamente de abogar para que no haya corrupción? Cabe decir que en México existe la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano de la Cámara de Diputados. México es un país donde el gobierno se audita a sí mismo, lo cual es insólito, por no decir otra cosa. Entonces, vamos ahora a hablar del mundo corporativo, que es básicamente el mundo de mi competencia. Yo estoy en el sector público, estoy en el sector privado, y tenemos algunos ejemplos de legislación que promueven la transparencia. Desde luego tenemos la Sarbanes-Oxley Act, que se llama Corporate and Auditing Accountability, Responsibility and Transparency Act, que fue pues un acta orientada a promover la transparencia. Vamos a explicarlo a continuación. Después tenemos el acta que se llama Dodd-Frank. El nombre es muy, muy largo, pero siempre en Estados Unidos los legisladores que promueven el acta o la ley recibe el nombre de estos individuos. Tenemos la FATCA, ¿sí?, que concierne a las instituciones financieras fuera de Estados Unidos, y legislación a nivel europeo sobre solvencia para compañías de seguros. Entonces, la primera, Sarbanes-Oxley, ocurre cuando se da el colapso de Enron, ¿sí?, compañía de energía
domiciliada en Houston. Y no sé si algunos de ustedes recuerden, esto ocurrió en el 2001, hubo el colapso de Enron y de WorldCom por dedicarse a prácticas dudosas. En Europa tuvimos también el colapso de Parmalat, compañía de leche italiana. Y bueno, pues, ¿cuál era el problema? El problema es que Enron pues creó un gran número de compañías fantasma, compañías que existían en los libros, pero que no existían físicamente, y se dio a la tarea de emitir papel público o papel comercial derivado. Y esto quiere decir inversiones que dependen de la verificación de contratos, que dependen de contratos, que dependen de contratos. Y no había nadie que controlara, todo parecía estar al margen de la ley hasta que dejó de estarlo y colapsó Enron o WorldCom para el caso. Y en Estados Unidos hay una entidad de gobierno que se llama la SEC, Securities and Exchange Commission, que regula cómo las compañías tienen que presentar sus informes financieros. En particular, hay un tema que se llama insider trading. Entonces, insider trading quiere decir que yo, porque tengo poder, porque soy asesor de alguna compañía o estoy en el board de la compañía, puedo comprar o vender acciones para enriquecerme. Y curiosamente, a principios del siglo XX, pues no había legislación al respecto. Joseph Kennedy, el padre de John F., tuvo bastantes beneficios a través del insider trading. Y curiosamente, el primer chairman de la Securities and Exchange Commission fue Joseph Kennedy. Entonces, es un tema que está sumamente penalizado. Yo no puedo usar información privilegiada y en mi caso, yo como consultor conozco la contabilidad, conozco las finanzas, conozco la estrategia de muchas compañías. Yo no puedo usar esta información para comprar acciones de dichas compañías o venderlas para el caso y enriquecerme. Y eso pues quedó regulado desde 1934 con la Securities and Exchange Commission, pero hubo muchos abusos hasta el 2001, cuando colapsan estas dos compañías y con la Sarbanes-Oxley Act se mitiga este abuso. Después, como todos ustedes saben, en 2007-2008 hubo una crisis financiera en Estados Unidos y que tuvo un impacto global muy importante y colapsó el sistema financiero. Y bueno, pues el acta Dodd-Frank lo que pretende es prevenir que instituciones financieras como Lehman Brothers, como todas las compañías de inversión que quebraron o que fueron rescatadas por el gobierno, AIG, entre ellas, donde el gobierno de los Estados Unidos actuó en una operación que se llama bailout, es decir, el gobierno rescata a las compañías con fondos públicos, desde luego, pues actuó. Después tenemos FATCA. FATCA es la Foreign Accounting, Foreign Accounting Trading, ¿qué quiere decir? No me acuerdo ahora mismo. Foreign Accounting and Trading Company Act. Y bueno, pues esto quiere decir que las compañías extranjeras financieras, las non-US Foreign Financial Institutions, tienen que revelar cualquier cuenta, cualquier vínculo que tengan con los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, antes, por ejemplo, se hablaba de que se podía abrir una cuenta en Suiza, una cuenta numerada. ¿Sí? Y abría uno una cuenta en 5 minutos. Uno llegaba al aeropuerto de Zúrich o al de Ginebra para el caso, abría una cuenta y ni siquiera tenía que presentar pasaporte ni nada. Eso era antes. Hoy, imposible de hacerlo. Hoy, pues, si abre uno una cuenta con una institución bancaria en Suiza o en cualquier parte del mundo,
tiene que justificar pues, la procedencia de sus ingresos, de sus activos, y esta información se comunica a Estados Unidos. La cuarta es una legislación que se llama Solvency II o Solvencia II, que se trata de regular el capital de solvencia de compañías de seguros y el gobierno corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo? El gobierno que dice a las empresas cómo llevar sus negocios, cómo rendir cuentas, cómo ser transparentes en sus operaciones y cómo revelar la información al público. De manera que, pues, estos son algunos ejemplos de legislación que están orientadas a prevenir o a mitigar el problema de la falta de transparencia. Y bueno, el caso práctico que les conté de un banco en África. Aquí lo que hicimos fue la política de prevención de blanchiment de capitaux, que quiere decir de blanqueamiento de capitales o de lavado de dinero. ¿Sí? Política de prevención del lavado de dinero establecido en el marco corporativo de un banco, de una institución financiera. Entonces lo que hicimos fue un programa de 6 pasos. Primero, la comunicación de transacciones sospechosas. Segundo, conocer las transacciones, ¿sí? Hay una regla que se llama KYT, Know Your Transaction. Entonces, identificar todas y cada una de las transacciones, de dónde provienen, a quién se le está pagando, a quién se le está cobrando, etcétera. La tercera fue capacitar al personal. La cuarta, establecer un programa de control de verificación del cumplimiento. Quiere decirse que el banco tiene que cumplir con ciertas leyes y hay un aparato para saber, para coordinar que en efecto esas leyes se estén cumpliendo. El banco, por ejemplo, tiene que cumplir con FATCA, ¿sí? Entonces, ya no hay, se previene, claro, es mucho más difícil ahora lavar dinero. No que no ocurra, por supuesto que ocurre, pero es mucho más difícil hoy día que lo que solía ser hace 10, 15 o 20 años. Después, reporting es otro elemento y finalmente la auditoría interna. De manera que este es un ejemplo de programas que hemos implementado y que han pues contribuido a mitigar la corrupción mediante el uso de la transparencia. Pues estos son mis comentarios. Nuestro segundo invitado, quien es Carlos Narro, agente retirado del Buró Federal de Investigaciones, FBI. Carlos Narro trabajó por 30 años, recién retirado además, trabajó por 30 años con la Agencia Federal en el área de drogas y pandillas, en el escuadrón bancario, casos de corrupción y fraude. Además, fue supervisor durante varios años de la importante escuadra de corrupción pública en el área de Los Ángeles, California, y fue encargado de secuestros y fugitivos en México. Antes de dejar las filas del FBI, estuvo en el área de contrainteligencia. Bienvenido, Carlos, y un placer, Carlos Narro, de tenerte también con nosotros. Adelante. Gracias y perdón que estoy teniendo muchos problemas con mi internet aquí hoy, que me están cortando hoy. Buenos días, Zuli, y gracias por invitarme a este foro. Es sobre un tema que tú sabes que yo tomo muy personal. Para mí existe en todas partes del mundo. Gracias también a Carlos Arocha por su presentación, que estaba bien hecho, porque muchos de los temas que tocó él yo iba a tocar y ahora no tengo que tocarlas. Y su definición de corrupción y todo es exacto, casi igual como la definición que usamos en el FBI. Como dijiste, ¿no? Mi carrera de 30 años, tuve la fortuna de trabajar casos de corrupción por 24 años de los 30 años, como agente especial y como supervisor. Y yo creo que firmemente en el FBI ese es el crimen más importante que nosotros investigamos. Obviamente los casos de corrupción se investigan en los Estados Unidos a nivel federal, estatal y local, pero también el FBI es la agencia principal federal en los Estados Unidos que investiga la corrupción pública exclusivamente.
Tenemos muchos expertos trabajando en estos tipos de casos. La definición de corrupción, sí, igual como dijo Carlos, no lo voy a repetir, es básicamente lo que dijo él, de una persona que usa su posición de confianza, de poder para beneficiarse él o ella mismo, y esos casos típicamente implican sobornos. Por lo general, el FBI tiene 4 tipos de casos de corrupción que nosotros investigamos en los Estados Unidos. Número 1, tenemos corrupción legislativa. Número 2, tenemos corrupción de agencias reguladoras. Tenemos, número 3, corrupción de agencias que aplican la ley, por ejemplo, departamentos de policías estatales, federal o locales. Y número 4, tenemos la corrupción judicial. En la corrupción legislativa, la mayoría de todos los casos nuestros es en ese tipo de clasificación. Esos casos, básicamente hay un funcionario público que asegura que se otorgará un contrato o fondos a una persona y a cambio el funcionario público recibe sobornos o pagos. Las personas pagando los sobornos típicamente representan un negocio, una empresa o una industria. La forma de pagos en esos tipos de casos normalmente son en efectivo o cheques cobrados en cash, o también transferencias bancarias, regalos como automóviles, viajes, botes, hoteles gratis, o a veces los sobornos están disfrazados como pagos legítimos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor pagan el gasto de la universidad de un hijo de un político. Yo tuve un caso grande en Puerto Rico donde hubo un senador que se iba a retirar en 6 meses y sabía que venían millones de dólares a Puerto Rico para renovar los residenciales públicos. En ese caso, por ejemplo, él, como supo que venía mucho dinero, millones de dólares, él llamó 3 amigos suyos que trabajan en el negocio de contratos y el tipo de trabajo que van a necesitar los residenciales públicos. Y entonces él hizo que ellos forman una empresa grande que se va a encargar de esos proyectos en los residenciales. Y el acuerdo fue que después que se retire le van a dar, en cambio por el contrato, obviamente, le van a dar $20,000 al mes como consultor. En realidad nunca fue consultor y no hizo nada para ganar sus $20,000 al mes. Falsificaron facturas de su trabajo y en el final encontramos uno de los involucrados cooperó y con eso obtuvimos la cooperación de ellos y hicimos cargos al senador que luego cooperó y hicimos otros casos más grandes con su cooperación también. Y segundo tipo de casos que yo hablé son corrupción de agencias reguladoras. Esas son agencias, por ejemplo, el Departamento y administración de pequeñas empresas, básicamente agencias gubernamentales que regulan las reglas, permisos, inspecciones, etc. En Los Ángeles, por ejemplo, yo era supervisor de un caso donde inspectores que trabajaban para el Departamento de Seguro de Casas, lo que llaman aquí Building and Safety, donde están hacen inspecciones de casas o de negocios, y entonces cuando encuentran violaciones, las personas que están haciendo la construcción le pagan sobornos a ellos para seguir con el proyecto, ¿no? Y dejan que sigan con el proyecto, violando códigos de seguridad. Entonces, lo que hicimos nosotros, obtuvimos la cooperación de una de esas personas y grabamos conversaciones con los inspectores, grabamos transacciones de sobornos y en ese caso hicimos cargos a por lo menos 2 inspectores, pero también cambiamos el sistema de cómo funcionan ellos en el día de hoy, con más seguridad y menos corrupción. El número 3, no voy a hablar mucho de ese tema porque básicamente son corrupción de policía y yo estoy enfocando más en político hoy,
en la política, pero en caso de policías, obviamente un policía puede recibir dinero de criminales en un grupo que funciona en drogas, por ejemplo. A veces hay policías corruptos que les pagan y ellos aseguran la transportación de drogas de un lugar a otro. En ciertos casos también hay gente que trabaja en departamentos de policías o en fiscalías que están vendiendo información a los malos. Por ejemplo, casos activos o a quién van a arrestar o si hay un allanamiento de una casa o negocio, le avisan adelante de tiempo. Esos tipos de casos tenemos y lo investigamos. El número 4, sobre la corrupción judicial, esos son más difíciles porque obviamente los jueces son personas bien poderosas y en esos casos tenemos que estar muy, muy seguros que la evidencia es fuerte. Si no, eso puede crear problemas para, obviamente, los fiscales en el futuro que tienen casos adelante del mismo juez. Pero también tenemos casos... pero no tanto, gracias a Dios, no, esos casos no existen muchos. Y yo me recuerdo de un caso donde había un juez con un abogado y tuvieron un acuerdo entre ellos donde el abogado pagaba al juez dinero y el juez le daba sentencias favorables a sus clientes. En vez de 20 años en la cárcel, le da 10 años en la cárcel. En vez de 5 años, le daba probatorio, un periodo probatorio. O a veces votaba los casos encontrando justificación para mutar un caso y en ese caso hicimos un encubierto donde por fin grabamos conversaciones con el juez y el abogado y grabamos también las transacciones de pagos. Ahora, esos casos obviamente son bien difíciles de investigar. ¿Por qué? Porque la corrupción siempre es un ciclo pequeño de conspiradores, bien pequeño, bien privado, bien seguro. Y a veces no hay muchos testigos. En muchos de los casos, los empresarios o conspiradores deciden no cooperar y se van a la cárcel porque saben que aún pueden salir y ganar dinero en el futuro nuevamente porque hicieron un favor a los políticos. Y los políticos siguen ayudándolos. También es difícil rastrear el dinero. Normalmente los pagos son en efectivo o métodos de lavar dinero. Son pagos disfrazados como contribuciones de campaña, donde hay muchos niveles de personas involucradas en una campaña y eso lo hace más difícil para llegar al tope, que sería funcionario público. También hay limitaciones de las leyes. Desgraciadamente, las leyes federales contra corrupción no hay muchas. Tenemos más en casos federal, donde los funcionarios públicos son federales. En locales estatales es un poco débil, pero ¿cómo nosotros combatimos eso? Pues hay leyes que sí usamos que son federales. Por ejemplo, si un funcionario público trabaja para una agencia de gobierno local, ponemos, que recibe más que $10,000 en fondos federales, te perdí. Creo que te perdí. ¿Me oyen? No, estamos aquí. Estamos. ¿Me oyes? Te escuchamos. Te perdí. Te escuchamos. Ok. Entonces, lo que hacemos, restaemos usando la ley, ¿no? Que usamos la ley es que tenemos, por ejemplo, si un funcionario recibe más que una agencia local recibe más que $10,000 en fondos federales y un funcionario público de esta agencia comete soborno, un acto de corrupción, podemos hacer cargos porque tiene una posición de confianza de una agencia que recibe fondos federales. Podemos también usar las leyes de llamadas o correos electrónicos, lo que se llama el wire fraud. Podemos usar estos cargos contra ellos porque en todos esos casos siempre hay llamadas telefónicas, siempre hay transacciones electrónicas, correos electrónicos para proceder el fraude o la corrupción, el acto corrupto, ¿no? Usamos esas leyes. También si una persona miente al FBI en Estados Unidos es contra la ley. Entonces muchas de nuestras conversaciones con los
acusados están grabados y les decimos adelante de tiempo que si mienten es contra la ley, ellos lo dicen, yo sé, no te voy a mentir, y mienten. Y usamos esos cargos contra ellos también. Entonces, encontramos maneras creativas para hacer cargos contra políticos en casos locales y estatales, donde las leyes federales no son tan duras. También vemos como, por ejemplo, si pagan $1,000,000 en un sofá o un refrigerador, ese dinero viene de algún lugar. Entonces, con nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos líneas de tiempo con correos electrónicos, con actos físicos, por ejemplo, actos legislativos, con cuentas de bancos, entre todos los conspiradores y testigos. Y con esto podemos rastrear dinero. Alguien con un cheque aquí para una empresa llamado X por $20,000 y lo dieron a otra persona que trabaja como jardinero, él lo cobra el cheque y lo da el efectivo a una persona que en el fin le da al político el dinero. O sea, sabemos cómo lo hacen, sabemos los métodos, sabemos cómo lavan dinero y eso nos ayuda a esto en esos casos. También usamos mucho encubiertos, casos de encubiertos, casos donde estamos escuchando llamadas. El hecho que tenemos líneas de tiempo bien hechas, es más fácil convencer a un juez federal que nos dé permiso para escuchar llamadas y eso casi siempre, con eso tenemos encubiertos y también tenemos testigos que cooperan con nosotros y que nos dan buena información. Carlos también habló sobre la causa. No voy a repetir todo lo que dijo él, pero tiene exactamente razón. Todo lo que dijo por la causa, yo también quiero incluir en esto el poder y dinero. En todos mis casos que yo tuve, en toda mi carrera, en todos los casos que yo conozco del FBI en los últimos 30 años, la mayoría motivo es dinero. Ellos quieren dinero. Y desgraciadamente la mayoría de gente en casi todos los casos que pagan dinero son de empresas, son de compañías o corporaciones. Cuando yo tengo serios problemas con Estados Unidos en el sentido que muchas corporaciones ponen millones y millones de dólares en campañas de políticos. Esto es un problema fundamental. Igual pasa en carreras de política estatales y locales. Hay veces que ponen $20 millones en campañas. Y imagínate qué puede hacer la gente con $20 millones a ayudar a su ciudad con polución, con agua mala y tal cosas, ¿no? Y entonces, una cosa que yo siempre digo a la gente es, nosotros, sí, terrorismo es importante, pero nosotros podemos recuperar un acto terrorista como que pasó en septiembre 11. Lo que nosotros no podemos recuperar es un gobierno corrupto. Como hay en países que la gente ni tienen derechos, la policía están todos corruptos, los sistemas judiciales están corruptos. Justicia, enriquecimiento ilícito, etcétera. Bien, Carlos Arocha, ¿cuáles son las consecuencias de estos delitos, de la corrupción y del fraude? Bueno, entrar a un círculo de pobreza, a un círculo en donde los países, las economías emergentes siguen siendo emergentes y continúan siendo emergentes. Y desde luego, pues lo que estamos viendo ahora es una disrupción importante al orden internacional. Entonces tiene consecuencias desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista económico. Y un tema de la corrupción es que para robar 10 hay que gastar 500. Entonces siempre hay que hacer gasto público para obtener beneficios personales. Y muchas veces el gasto público es innecesario. Hay que establecer proyectos, hay que, pues, crear infraestructura y bueno, pues, cuando no existe este término en inglés, que no lo encuentro en otros idiomas, que es accountability, que no es lo mismo que responsibility, se da mucho. Yeah.
Carlos Narro, ¿cuáles serían las consecuencias en el caso, de manera general, por supuesto, en la corrupción pública? ¿Tu micrófono? Ok. Consecuencia para mí, la consecuencia más grande, obviamente, número uno, lo que pagamos por eso, ¿no? Pero también hay una amenaza que existe, que países de gobiernos de China, Rusia, Irán, están trabajando juntos contra nosotros. Ellos quieren destruir nuestra democracia. Hay casos en los Estados Unidos que tenemos pendientes donde hay sobornos pagados por empresas, por ejemplo, del gobierno de la China o de esos países, donde obtienen contratos grandes y ellos pagan sobornos a los políticos. El peligro ahí es que en el momento que tú pagas soborno a un político, tú eres dueño de ese político. Y estos políticos pueden causar daño porque ellos pueden hablar sobre temas que favorecen a esos países y también que hacen que nosotros peleemos entre nosotros, porque esos países saben que la manera de destruir la democracia es obtener puntos de militar estratégicos, como está pasando en Ucrania, y como posiblemente va a pasar, probablemente va a pasar en Taiwán. Y el otro es destruyendo países como Estados Unidos, que peleamos entre nosotros, porque una manera para destruir la democracia es que la gente en el mismo país se destruyen ellos mismos. Y ellos lo están haciendo con propaganda falsos, con, y eso es el miedo que yo tengo. A lo mejor no me afecta en mi vida, pero yo me preocupo de los hijos de mis sobrinos y tal cosa, porque ellos van a tener si la gente no pone atención a esto y no pone atención de qué está pasando en todo el mundo, es una estrategia peligrosa que puede destruir las democracias en el mundo. Ambos delitos, fraude, corrupción, han venido mutando sin duda y se han venido también adaptando a los cambios de los tiempos, a las nuevas tecnologías, por ejemplo. Pero hay banderas rojas en ambos delitos. ¿Esto se puede prevenir, Carlos Arocha? ¿Se puede prevenir la corrupción? ¿Se puede prevenir el fraude? Se puede mitigar, sí, desde luego. Se pueden tomar las medidas para llegar pues para subir, digamos, en la escala de Transparency International. Sí, desde luego. Y bueno, pues una de las medidas principales es la conciencia política, la educación. La revista The Economist tiene también el Democracy Index, y lo que califican ellos pues es básicamente los procesos electorales, el pluralismo, ¿sí? El funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades civiles. Entonces, si los países logran avanzar en estos 5 temas, se puede mitigar la corrupción. No va a desaparecer nunca, pero por lo menos se puede hacer menos drástica. Ya, Carlos Narro no va a desaparecer, no desaparece, forma parte de nuestro tejido, como lo hemos dicho, tejido social, esta corrupción, pero desde tu punto de vista, ¿se puede prevenir? Nunca. Desgraciadamente, como dice Carlos, donde hay pobreza, donde hay gente que quiere poder, donde hay dictadores, eso nunca va a pasar. El dinero, desgraciadamente, trae el peor de la gente. El dinero y poder trae el peor de las personas. Un buen amigo un día me dijo, si tú quieres saber el carácter de una persona verdadero, dale poder y dinero. Y entonces tú sabrás su carácter. Y desgraciadamente hay mucha gente que son malos, que tienen mal pensamientos, no tienen sentimientos de las víctimas y eso va a existir hasta siempre. Pero por lo menos la educación, como dijo Carlos, es bien importante. Yo personalmente hice
entrenamientos o capacitaciones a por lo menos 16 países de Sudamérica, Centroamérica, Taiwán y otros países, ¿no? Filipino, para educarlo cómo trabajar casos de corrupción. La información es bien importante, la educación es bien importante, pero también en muchos países pobres donde gente no gana mucho dinero, la policía, por ejemplo, va a traer más corrupción porque no ganan bastante dinero y a veces cuando a un criminal le pagan más dinero, pues van a hacer favores para los criminales, por ejemplo, los narcos. Tienen mucho poder. En el caso de los narcos, muchos policías, si no cooperan con ellos, lo matan y lo están matando, igual con los políticos. Entonces, por eso, desgraciadamente, nunca se va a ir el problema. Pero la gente se tiene que educarse y espero que algún día toda la gente se van a educar y saber que el problema es serio. Muy bien, les pediría a cada uno de ustedes una última reflexión. Por favor, Carlos Arocha. Pues informarse de buena fuente, leer, tener más participación en la vida política del país, entender la realidad y sobre todo en el ámbito internacional, no solamente ver lo que está pasando en nuestro condado, en nuestro estado o en nuestro país, sino lo que está pasando en el mundo entero. Y yo todo lo que dijo Carlos, 100%. Muy bien, se los agradezco. Hay datos realmente sorprendentes y me gustaría agregar para concluir que precisamente ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer un presunto fraude relacionado con las ayudas que fueron otorgadas por el gobierno como respuesta a la pandemia del coronavirus. Este fraude supera los 8.000 millones de dólares, los 8 billones de dólares. Los fondos fueron presuntamente utilizados en una amplia gama de programas, incluyendo la ayuda a familias, las pequeñas empresas y los programas de seguro de desempleo. Para enfrentar este inmenso fraude se tendrá que rastrear el gasto en ayudas ante la emergencia sanitaria y esta seguramente no va a ser una tarea fácil. En algunos de los casos, los sospechosos obtuvieron debidamente préstamos federales para rescatar empresas que en realidad no existían. En otros casos, grupos delictivos transnacionales incluso robaron las identidades de los trabajadores para recibir prestaciones por desempleo a nombre de otra persona. Y hablamos también de pruebas defectuosas o curas falsas del COVID-19. Y reembolsos, reclamaciones fraudulentas al gobierno del seguro médico. Solo por mencionar algunas de estas modalidades en la lista, pero la lista es enorme de fraudes. Y me gustaría compartir que Expediente Rojo Project desde hace 5 años, junto al Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, el Departamento de Asuntos del Consumidor del Condado de Los Ángeles, el FBI, del área también Angelina, el Consulado General de México en Los Ángeles y la Coalición por la Defensa de los Derechos Humanos de los Inmigrantes, CHIRLA, llevamos a cabo una campaña en redes sociales que titulamos #Juntos contra el fraude, con el fin de alertar a la comunidad sobre los fraudes más comunes y, eso sí, muy importante, promover la denuncia.